Bueno, abrimos bloque en semanario. ¿Y qué les parece si hablamos del corazón? ¿Sí? Del corazón de cada uno de ustedes. ¿Estará chequeado? ¿No? Más de uno estará diciendo no. La verdad que ni siquiera me hice un examen últimamente. Y octubre es el mes de la prevención del ACV y es por eso que hemos invitado al doctor Federico Roca, cardiólogo. Pertenece al Instituto Hulton también. Muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal, Federico? Gracias. Solo una corrección. Sí, a ver. No soy cardiólogo, sino soy neurointervencionista. Neurointervencionista. Sí, más complicado porque cardiólogo es más para el corazón, esto es más puntualmente... más específico. Claro, esto es más puntualmente para el ataque cerebrovascular o el ACV, que es lo que nos convoca un poco este mes. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Octubre, entonces, es el mes en donde uno debiera prevenir para evitarlos, evidentemente. ¿Qué es un ACV? Bueno, el Día Mundial puntualmente del ACV es justo el 29 de octubre, sí. Pero es verdad que durante todo este mes se intensifican un poco todas estas campañas de prevención para tomar un poco conciencia sobre la importancia y sobre el impacto que tiene el ACV en la población. El ACV es un accidente cerebrovascular, o a mí me gusta llamarlo mejor como un ataque cerebral, porque Bien. Es algo que ocurre de manera brusca y súbita. Es una patología vascular grave del cerebro que está caracterizada por una alteración del flujo sanguíneo. Y básicamente ahí hay dos tipos. Uno es el isquémico, sí. que es el más común, que representa el 85% de los casos, y que está causado por un coágulo que obstruye un vaso sanguíneo. Eso condiciona el aporte de oxígeno a las células, genera muerte celular y causa lo que conocemos como un infarto cerebral. Y el otro, muy distinto, que es lo opuesto, que es el menos frecuente, que es un 15%, es el hemorrágico, donde por el contrario existe una ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro, y eso genera un derrame masivo de sangre al cerebro, y el ejemplo más clásico es, por ejemplo, un aneurisma que se rompe y genera un sangrado, condicionando en ambos casos, tanto el isquémico como en el hemorrágico, una patología grave que tiene consecuencias que son devastadoras, tanto para el paciente como para todo el entorno de la familia de un paciente que sufre un ACV. Es decir, que no hablamos de uno más grave que el otro, son igualmente complicados. Son las dos condiciones. Se desatan o se desencadenan. Totalmente, sí. Son muy distintas porque en uno existe una falta de irrigación de un tejido en el cerebro y eso es el infarto, sí. Y en el otro, por el contrario, un derrame masivo de sangre, pero en ambos casos hay muchas células y áreas puntuales del cerebro que están completamente dañadas por ese ataque intenso y eso genera síntomas graves que tienen un impacto muy importante con alta mortalidad o con muchas secuelas sobre el paciente. ¿Uno puede advertir que va a padecer un ACV? Digamos que hay... En algunos casos, en el ACV isquémico, existen algunos síntomas previos que se llaman como ataques isquémicos transitorios, que son formas como de preaviso en algunos casos de pacientes que sufren algunos trastornos puntuales, como puede ser un trastorno visual o una debilidad transitoria de la mano, de la pierna, una incapacidad del habla, pero que se recupera rápidamente. Eso se llama como una isquemia transitoria y eso puede predecir en un 30% de los casos pacientes que van a tener después un ACV mayor con el impacto clínico y muy importante que eso tiene. Ahora, cuando uno advierte alguno de estos síntomas, inmediatamente debe acudir a un médico. Entiendo que sí, ¿no? Sí, digamos que acá... Porque también se pueden confundir con alguna otra situación por la que uno esté pasando también. Sí. Esa pregunta es interesante porque el tiempo es crucial, es decir, el ACV es completamente grave y el tiempo es esencial para poder revertir un poco todos esos síntomas que tiene el paciente y poder modificar la historia natural. Y cuanto más precoz sea la atención y en centros más especializados, claramente eso cambia un poco los paradigmas de la mortalidad y la complejidad que tiene el ACV, porque cuanto más rápido se pueda tratar y revertir la causa, sea abrir la arteria que se tapó o cerrar la arteria que está sangrando, ese cerebro que está completamente atacado y dañado por el infarto, por la hemorragia, tiene muchas más chances de sobrevivir y no solamente disminuir la mortalidad, sino de minimizar las secuelas. ¿Hay alguna prueba casera que uno pueda hacer si sintió algún síntoma compatible con los que recién mencionabas? Digamos que no, o sea, pruebas caseras no hay. Lo que sí es importante conocer es cómo se manifiesta un ACV o cuáles son los síntomas principales de un ACV, donde es algo que por ahí la población mucho no conoce. Estamos mucho más informados sobre lo que es un infarto cardíaco y todos sabemos que si tenemos un infarto, rápidamente tenemos que acudir a un centro médico para intentar abrir esa arteria para que el corazón vuelva a circular. Y en el cerebro es exactamente igual. Lo que pasa es que no todos conocemos y la población general, incluso la población médica, debe intensificar un poco la posibilidad de difundir los síntomas del ACV para que el paciente que tiene esos síntomas inmediatamente tiene que concurrir a un centro médico. Los repitamos entonces. Los síntomas principales son, por ejemplo, una parálisis completa de una mitad del cuerpo. Uno deja de sentir la mitad del cuerpo. Deja de sentir o deja de mover incluso la mitad completa de una parte del cuerpo, se llama hemicuerpo, puede ser en la cara con una parálisis facial, puede ser la incapacidad de mover el brazo o la incapacidad de mover la pierna.
Otra forma muy común es un trastorno brusco del habla, la incapacidad de poder expresar las palabras o incluso de comprender lo que nos están diciendo. Un trastorno súbito de la visión también, por ejemplo, la ceguera brusca de un solo ojo, la incapacidad muchas veces de mantener el equilibrio o de poder caminar. Todos esos son los síntomas principales del ACV, sobre todo del ACV isquémico, por el infarto. Por el contrario, el ACV hemorrágico, cuando hay un derrame de sangre, hay un síntoma muy clásico que es un dolor de cabeza muy específico, pero no una puntada habitual, sino un dolor extremadamente intenso, como si fuera una aguja que entra literalmente al cerebro, que es algo que uno lo puede definir con tiempo y hora. No es toda la cabeza, sino... Por lo general es una parte puntual, pero es un dolor extremadamente intenso que uno va sí o sí recordarlo, y eso se acompaña muchas veces de un trastorno de la conciencia, un cuadro de somnolencia, y bueno, eso evoca más la posibilidad de un derrame cerebral y no tanto de un infarto. Pero conocer un poco esos síntomas, la parálisis completa, el trastorno del habla, el equilibrio, la visión, son mecanismos esenciales para que la gente concurra rápido a un centro médico y no perder tiempo, porque por cada minuto que pasa de una arteria que se tapó y que no se abre, se mueren 1,9 millones de neuronas. Y eso va a generar un poco, digamos, el impacto que tiene la ACV a nivel mundial, que para entenderlo es la primera causa de discapacidad permanente en el mundo y es la segunda causa de mortalidad global. Al menos esto en los países latinoamericanos. ¿Por qué te digo esto? Porque países más desarrollados como Europa, Estados Unidos, el ACV ya es la tercera o cuarta causa de mortalidad, porque todos los servicios de salud están orientados a prevenir y tratarlo de forma eficaz. Es decir, que lo logran con la prevención y con la mayor inversión en el sistema de salud, en definitiva. Totalmente, totalmente. Y eso en Latinoamérica venimos atrás un poco en todas esas cosas, está modificándose un poco la situación, pero claramente hace falta más inversión, más difusión y más capacitación de los centros médicos especializados para tratar rápido esta patología que tiene consecuencias catastróficas. Y si hablamos de tratamientos, ¿alguno más efectivo que otro? El tratamiento hoy, digamos que ha cambiado el paradigma. El tratamiento del ACV se modificó bruscamente desde hace 4 o 5 años, donde salieron estudios multicéntricos que marcaban con contundencia la importancia que tiene el tratamiento endovascular del ACV. ¿Y qué es básicamente el tratamiento endovascular? Es un tratamiento que se hace en centros especializados en una sala de hemodinamia. Igual lo que uno conoce por ahí para el infarto cardíaco, cuando se va a poner un tubito que se llama stent en el corazón. Sí, claro. En el cerebro básicamente vamos a intentar hacer lo mismo, es decir, en el caso del ACV isquémico, que es el más común, donde está el coágulo obstruyendo una arteria, nosotros vamos a pasar al paciente por una sala de hemodinamia, hacer una punción en la arteria, subir con unas sondas que se llaman catéteres para ir a buscar hasta el sitio del cerebro donde está puntualmente esa arteria ocluida. Ahí desplegamos un tubito que se llama stent y ese tubito queda en contacto con el coágulo unos 3 a 5 minutos y después, aspirándolo, podemos extraer ese coágulo de la circulación y eso vuelve a generar toda la circulación de la arteria que estaba tapada y por lo tanto todas las neuronas que estaban sin oxígeno y vía la muerte cerebral recuperan la función porque está volviendo a su aporte vital, que es la sangre, y eso modifica drásticamente la sobrevida de los pacientes. ¿Eso ya se hace acá? Eso ya se hace de manera rutinaria y se está haciendo cada vez de manera más intensa en Argentina y en Córdoba. Córdoba es uno de los centros de Argentina que más acceso tiene a este tipo de patología o de tratamiento, y eso realmente, cuando uno puede tener la experiencia que teníamos antes de los tratamientos del ACV, antes de estas técnicas tan avanzadas a hoy, uno ve la sobrevida de los pacientes y es algo impactante porque la verdad que hay hasta un 50-60% de posibilidades de que si el paciente es tratado en tiempo, ¿sí?, tenga prácticamente sin secuelas su sobrevida, y eso impacta de manera tanto para la familia, para la economía de ese paciente y de la familia, y ni hablar para el estado de salud. ¿Cuál es el plan de salud para quien ya ha sufrido un ACV? Digamos que quien ya sufrió un ACV tiene que, al igual que los pacientes que no lo tuvieron, digamos, controlar los factores de riesgo para tener un ACV. Hoy, si uno controla puntualmente los factores principales de riesgo del ACV, se pueden disminuir hasta un 80-90% de las posibilidades de tener un ACV. Y esos factores de riesgo son muy conocidos porque son los factores genéricos que llamamos como cardiovasculares, donde el número 1 es la presión arterial. Casi un 75% de los pacientes que tienen un ACV son hipertensos, entonces controlar la presión arterial elevada va a ser esencial, lo mismo que controlar la diabetes si uno es diabético, el colesterol y el tabaquismo, que serían los 4 factores esenciales. Y después, por supuesto, el sedentarismo, la obesidad, el alcoholismo y también la falta de actividad física o el sedentarismo en sí, son factores que se asocian mucho a condicionamientos futuros de tener un ACV. Bueno, haciéndole frente, en definitiva, a lo más básico, ¿no? A lo que totalmente sí nos vienen enseñando. Gracias, doctor. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos yendo, no queda más tiempo. Bueno, mañana, domingo, Día de la Madre, así que ojalá encuentren un buen momento para pegarle un abrazo, ¿por qué no? Para decirle alguna linda palabra. Bueno, en definitiva, para disfrutarse. Nos vamos con un video que seguramente los va a emocionar porque así nos ha hecho a nosotros acá desde de la producción. Tiene que ver con niños y con la simpleza de ellos
y una combinación también con la música. Chau, nos vemos el próximo sábado. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.